Estamos aquí en vivo para conversar con Eduardo Celi, que es un colega astrólogo colombiano que vive en Canadá. Uy, estoy Soy yo. llamando a alguien. Su- ¿Tú me Ah, estás sí, llamando? sí. No, entró ¿No? la llamada, pero ya nos Ah, desconectamos. ok. Estamos conectados por todos los medios. Bueno, bienvenido, Eduardo. ¿Cómo estás? Gracias, Úrsula. Feliz de compartir esto contigo y con mucha ansiedad por hablar de todos los eventos que se vienen para el 2024 desde el punto de vista astrológico, que es una guía de que tiene el cielo como indicios de pistas para ver de qué forma vamos a abordar todos los retos que se vienen para el próximo año. Bueno, es un año muy interesante porque para mí, yo lo llamo el año de la revolución del futuro. Se une Urano con Júpiter, Plutón entra definitivamente en Acuario, así que el próximo año yo creo que la película Un viaje al futuro sería lo que mejor puede Sí, ¿verdad? representar como resumen en el 2024. No sé si quieres que Compartir la pantalla. compartir, sí, por supuesto. Encantado. A ver. ¿Cómo? Vamos a mirar. ¿Están viendo la presentación? Sí, la estamos viendo. Excelente. Sí, tal como decías, el próximo año van a haber muchos eventos marcantes, es un turning point. Aquí tenemos en pantalla, en la parte interna, la carta de cómo va a ser la entrada del Sol en Aries en el 2024. Y las rueditas externas, cada uno de los anillos representan uno de los meses del año, o sea, hay 12 rueditas, cada ruedita representa un mes. Y podemos ver en forma radial el recorrido de cada uno de los planetas, en especial los transpersonales, a lo largo del año, empezando por Plutón, que va a estar, tú bien decías, Úrsula, va a estar a finales de Capricornio y a principios de Acuario. Pues va a estar empezando el año en Capricornio y luego entra ya a Acuario y vuelve hacia finales del año a tocar un poquito Capricornio, a regresarse a Capricornio para finalmente quedarse en Acuario. Eso va a ser un viaje al futuro, un salto cuántico y un refuerzo muy grande de mucho poder a toda la simbología de Acuario. Igualmente tenemos por aquí a Saturno andando por el signo de Piscis. Saturno va a estar por ahí entre los 3 y los 19 de Piscis, o sea, va a estar en la mitad del signo de Piscis. Cuando está en ese decanato del centro, se refuerza el arquetipo de Piscis. Por el lado de Urano va a estar entre los 19 y los 27 grados de Tauro. Y ese Urano pues ya empieza a salir del decanato central y irse hacia el final de Tauro. Va a estar directo al principio de año y a mitad de año se pone eh, retrógrado. Y por el lado de Neptuno, él sigue por Piscis, pero él va a estar en los últimos grados de Piscis. Fíjense ustedes que va a estar entre los 25 y 30 grados de Piscis, los últimos de Piscis. Ya con el hecho que tengamos a Plutón en los últimos de Acuario y Neptuno en los últimos de Piscis, nos va dando pistas de que el reloj está marcando las 12, que estamos por cambiar algo. Y más aún que ese Neptuno y ese Saturno están en el último signo del zodiaco, en Piscis. Pues ya nos dice campanadas de que estamos por un cambio gigantesco a nivel de la humanidad. Estamos hablando de planetas colectivos transpersonales que son kármicos, que marcan el destino completo de la humanidad frente a los cambios que nosotros como seres humanos no tenemos mucha injerencia, sino aceptarlos. Por el lado de Júpiter, va a estar entre los 5 y los 30 de Tauro, muy bueno para todos los taurinos porque les va a pasar por todo su signo completo. Eso es lo que va a pasar a toda velocidad, como un cohete. Hay que aprovechar esas oportunidades porque se va muy rápido. Igualmente por Géminis. Va a ser casi todo el recorrido de Géminis
el próximo año. Quirón está en Aries, es otro arquetipo que viene fuerte con el tema de Aries, combinado con los nodos que van a recorrer todo lo que queda del signo de Aries. Recordemos que los nodos van siempre hacia atrás, van a estar entre el 21 de Aries a primero de Aries, y por donde van los nodos, por ahí es donde van a suceder los eclipses. Entonces, lo que tengan ustedes en la carta, en el signo de Aries y de Libra, va a estar reforzado por el nodo y por los eclipses. Y nuestra amiga Lilith, la poderosa Lilith, va a estar recorriendo el signo de Virgo, de, bueno, de los últimos de Virgo, de 10 a 30 de Virgo, y de 0 a 20 de Libra, o sea, casi que todo el signo de Virgo y primero es parte del signo de Libra. Esto es lo que tenemos para nuestro próximo año y en general de recorrido de planetas. Y de eventos así cósmicos mayores está la gran conjunción de Júpiter y Urano, que todos nuestros colegas astrólogos ya han comenzado a hablar y van a hablar mucho, que se viene para el 20 de abril a 21 grados de Tauro, reforzando todo el paso de Júpiter por Tauro. Ya vamos a despiezar cada uno de estos Sí, elementos. porque cada uno de estos tránsitos habla de movimientos fuertes. Y eso que Marte, el 2024, que es el activador, el 2024 va a transitar de Capricornio a Leo. ¿Qué quiere decir esto? En Capricornio va a estar activando Plutón, y esto va a ser en febrero. Luego en marzo y abril va a estar activando por conjunción a Saturno y a Neptuno. Prepárense también a que ahí se muevan mucho las aguas. Y luego va a estar activando la conjunción también de Urano y de Júpiter. Entonces, el 2024, todos esos planetas se van a activar un montón con Marte y por eso puede ser un año también bastante explosivo en ese sentido. Con el nodo en Aries Con el y nodo en Aries, con además, Quirón en claro. Aries. Y van los eclipses, en Marte va a activar los eclipses que van a pasar en Aries también. Sí, es un año movido y yo creo que no sé si concuerdas conmigo, Eduardo, pero esta transición que está haciendo Plutón desde Acuario, Capricornio, eh, esta retrogradación que vuelve a ser a mediados del próximo año y luego la entrada definitiva en noviembre del signo de Acuario, representa que vamos a estar soltando una gran estructura de vida, una gran estructura social, es decir, aquí Plutón ya cuando salga de manera definitiva de Capricornio, suelta una estructura de la realidad que queda completamente obsoleta. Entonces, preparémonos a que se caigan también los palacios de las cartas, que se caigan también estructuras, así como yo recuerdo que cuando hubo el eclipse en Capricornio, con Plutón, con Saturno, con Júpiter, ahí fue cuando, por ejemplo, el príncipe Harry y la esposa dejaron esa estructura que es muy capricorniana, que tiene que ver eh, La realeza, sí. con la realeza. Entonces, son estructuras en el mundo que se pueden ver tambaleándose el próximo año cuando Plutón salga de manera definitiva de Capricornio. Es decir, ahí vamos a estar soltando las últimas cosas que empezaron a caerse desde el 2020 con la pandemia. ¿Sí? De hecho, sí, muchos países de la Commonwealth están empezando a salirse y ya unos se han salido. Entonces, la pregunta que le hacían cuando se estaba posicionando el nuevo rey es, ¿será capaz de mantener esa coherencia y esa estructura antigua? Y sí, cada vez que Plutón cambia de signo, al estar a finales de Capricornio, es como que cuando uno va al supermercado y le quedan 10 minutos para hacer mercado, tiene que correr para meter todas las cosas en la canasta. Es todo lo que no Claro. hizo desde que estaba en el 2008, lo tiene que hacer en los pocos meses que queda. O sea, vamos a ver los últimos pataleos de esas viejas estructuras el próximo año. Sí, pero en nuestras vidas también. En nuestras vidas también tenemos que estar preparados a soltar una estructura de vida que nos sostenía
porque también se nos cae. ¿Por qué? Porque ya queda obsoleta. Para lo que se viene, para el futuro, esa estructura de vida que manteníamos en cierta área también se cae porque queda completamente obsoleta. Entonces también es para que podamos renovarnos, ¿sí? Para lo nuevo, es decir, hay que dejar caer esas estructuras, porque ahora se viene una estructura mucho más futurista, innovadora, porque Plutón lo que va a hacer en Acuario es profundizar muchos de los cambios que inició Saturno y Júpiter en Acuario, que fue como el inicio a mediados del 2020. Bueno, Plutón va a profundizar esos cambios que iniciaron y a nivel laboral se ve mucho. Es decir, cada vez más nos vamos al trabajo a distancia, que fue lo que impuso un poco Saturno con Júpiter. Plutón va a venir a profundizar esa estructura laboral completamente nueva, pero en la red. Es decir, todo el mundo va a querer ser un nómada digital y esa es la nueva profesión del futuro. Sí, me hablaban, por ejemplo, amigos de México que hay barrios que están haciendo en México para los nómadas digitales. Entonces, están trabajando para Europa, para América, para Estados Unidos, pero están viviendo ahí en barrios en México. El teletrabajo llegó para quedarse. Así la resistencia de las viejas estructuras quieran de pronto irlo aumentando, les va a quedar muy difícil porque el mundo de la virtualización va a coger más, agrandarse cada vez más. Y como decías, a nivel de esferas gubernamentales, a nivel de estructuras, también se está sintiendo esta muerte, este final de ciclo. Miremos cómo a nivel de cómo está la geopolítica de los bloques internacionales armados. Antes de que empezara la guerra de Ucrania, la OTAN estaba en situaciones de muchos países no estaban contribuyendo, no estaban tan seguros de querer pertenecer al Tratado de la Alianza Atlántica. Y Trump, de hecho, en algún momento había dicho que no iba a seguir dando dinero porque era solo Estados Unidos que estaba financiando. Con la guerra de Ucrania, pues ahí sí volvió a tomar fuerza, pero vemos que esas grandes repartición geopolítica, los bloques están cambiando. Y, por ejemplo, la ONU, Israel pidió que lo sacaran de la ONU. Es, lo que se espera para los próximos años es que el mundo no tenga esa unipolaridad y que esa hegemonía que existía de América, de Europa, continúe, sino que va a ser multipolar. Entonces, lo que hablan los expertos es de desorden multipolar, que es muy acuariano lo que se viene para la geopolítica a nivel internacional. Multipolar desórdenes, que lo están titulando perfectamente con lo que hay ahorita de Plutón en Acuario. Y esa estructura de Acuario va a estar reforzada por mucho más elementos. Voy a compartir, voy a saltarme esta ya vuelvo sobre eso. Eh, Miremos cómo hay muchos elementos de Acuario en este momento. Recordemos que el regente de Acuario es Urano. Entonces, tenemos que Plutón sale de Capricornio y entra a Acuario. Urano está en Tauro, regente de Acuario está en Tauro. Y ese Urano va a hacerle un trígono a Plutón, desde que va a estar en Acuario, reforzando ese elemento de Acuario. Y como tú decías, Úrsula, Júpiter y Saturno se encontraron a 0 grados de Acuario en el 2020, reforzando el elemento Acuario. Y como si fuera poco, el próximo año Saturno va a hacer una semicuadratura a Plutón. Entonces, vamos a despiezar cada uno de estos elementos. Vamos a lo Virgo por partes y para ver cómo esa energía de la era de Acuario llegó para quedarse y para instalarse en el tema virtual y en el tema del salto cuántico a nivel tecnológico de lo que se viene para los próximos años. Se ha hablado mucho de que vamos a ser impactados por la inteligencia artificial y por esta revolución tecnológica, pero yo creo que no somos conscientes de cómo nos va a arrollar. Entonces, la invitación es a que tenemos que hacer ese salto cuántico, así tengamos miedos a las alturas, hay que abrocharnos el paracaídas y a saltar. Es que yo creo que justamente el 2024 también va a ser el año de la inteligencia artificial. De hecho, Google ya anunció
su aplicación de inteligencia artificial que justamente se llama Géminis, y yo dije, ay, pero si cónchale, No en puede mayo ser. Júpiter entra en Géminis y hace un trígono a Plutón en el grado 0 de Acuario, ahí ya no puede ser más Géminis, Acuario, ¿sí? Júpiter, Plutón. Dije, ahí sí que nos vamos a ir con el mundo de la inteligencia artificial, que de hecho ya existe, hace mucho tiempo que existe, Sí, pero yo creo que lo que vamos a ver va a ser algo, una aceleración de ese tipo de inteligencia. sí, cuando entró Plutón en Acuario empezó a hablarse del chat GPT, de la inteligencia artificial y bueno, todo, últimamente el escándalo que hubo de los directores de OpenAI y que estaban diciendo que no estaban de acuerdo en cómo manejar los avances que tienen, que pueden tener un impacto muy grande a nivel del colectivo de la humanidad y también eh, el acuario tiene el mito de Prometeo, que está asociado a la caja de Pandora. Muchos de los expertos, como Elon Musk o el de Microsoft, dicen, mire, cuidado con la inteligencia artificial que puede representar un gran riesgo también para la humanidad, un peligro para la humanidad. Entonces, esas dos cosas, sí, puede la tecnología ayudarnos a de pronto arreglar problemas de cambio climático, hacer que el hombre viva más, solucionar muchos de los problemas, pero también está la caja de Pandora con todos los males, como por ejemplo el tema de el control, la sombra de Acuario que se viene ahí, ¿no? El Big Brother, el control que pueden tener con el manejo de los datos, o cómo las grandes corporaciones pueden estar manejando las informaciones, o también cómo pueden adueñarse de todo al a estar ese Plutón ahorita que se va a fortalecer tanto por ejemplo, el trígono que Júpiter le va a hacer este año. Entonces van a tomar mucha fuerza las corporaciones y lo que tenemos que cuidarnos o lo que tenemos que aprender a manejar sí es esa sombra de Acuario. Claro, porque toda la tecnología no es que sea ni buena ni mala en sí misma, sino que tiene las dos caras, porque depende del uso que le damos. Y obviamente hay unos que le van a dar un uso de trascendencia, de utilidad, de servicio, de innovación, de búsqueda de descubrimientos, de nuevo conocimiento, pero también hay otros que van a utilizar la tecnología y la inteligencia artificial para motivos u objetivos que pueden ser más perversos. Y ese es el lado oscuro también de la inteligencia artificial. De hecho, yo lo que estaba viendo es que cada vez más nos vamos a un mundo donde vamos a estar con el tema del ciberespionaje, que es lo que tú decías, las redes o las corporaciones como Google, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, empiezan a monopolizar y a empoderarse mucho con ese Plutón en Acuario, pero también empieza mucho la censura y también el ciberacoso en las redes, porque Plutón, recordemos que es el arquetipo también de la manipulación. Entonces, ¿cómo Terrorismo, terrorismo, ciberterrorismo, ciberacoso, el ciberacoso de exparejas, el ciberacoso para pedir ¿cómo se llama esto? Cuando te dicen, bueno, no quieres que te publique tus fotos íntimas con tu amante a través de todas tus redes, me tienes que pagar $20.000 a esta cuenta. Entonces, ahí va a estar el peligro también en cómo algunos van a utilizar la tecnología para ese tipo de cosas. Entonces, cada vez más no hay privacidad, no hay intimidad en Internet, sino que va a haber extimidad, es decir, todo hacia afuera, todo es conocido de todo, es decir, no hay nada privado en la red. Y además que Plutón va a hablar también de la dark net, que es el lado oscuro de lo que sucede en estos sitios de Internet donde hay todo tipo de tráficos de todo tipo, que es inmencionable las cosas que se trafican por ahí, pero Plutón va a ahondar mucho en lo que es la dark web también. Ahora, a buen punto. nivel de humanidad, el tema de que evolucionemos hacia seres digitales, nómadas digitales, que tengamos esa libertad muy acuariana de trabajar desde casa, de poder viajar mientras trabajamos, también significa que el trabajo desde casa nos aísla como seres humanos de otros seres humanos. ¿Sí? Uno de los Hay un tipo, problemas que tiene aquí la correcto. sociedad es la soledad.
Y entonces estamos todos conectados, pero me siento solo porque sobre todo a nivel de nuevas generaciones se ha perdido el contacto personal y las habilidades sociales por el tema de las redes sociales y estar mucho tiempo con las redes sociales. Y como tú mencionabas también, el tema del transhumanismo va a ser una expansión muy fuerte. Tiene su lado bueno, tiene su lado malo. Está, por ejemplo, Elon Musk con su empresa de implantes cerebrales, Neuralink, con el cual el cerebro puede llegar a conectarse con dispositivos vía Bluetooth y darle órdenes, o sea, a un computador o a un dispositivo mecánico, bueno para las personas que tienen handicaps, que tienen limitaciones físicas, pero también pues puede haber el espionaje, ¿no? De llegar a entrar a qué está pensando el ser humano. Tiene su lado Frankenstein, donde puede ser esa tecnología también volverse contra su creador. Y lo otro que tiene fuerte Acuario como lado sombra es el elitismo, más Urano que Acuario. Es una élite la que puede tener acceso a esta tecnología de vivir más, de poderse beneficiar, solo que pues seguramente el acceso no lo va a permitir para todas las personas, solamente para los que sean capaces de pagar esos costos, ¿no? Ya ver, por ejemplo, impresoras 3D que pueden imprimir la piel para estar siempre con un look joven. Estamos en un salto cuántico que vamos a tener cosas que solo lo habíamos imaginado en las películas. Es que yo creo que muchas de las cosas que hemos visto en películas van a comenzar a hacerse realidad porque además Saturno en Piscis puede volver real muchas utopías, puede volver real muchas cosas que eran inimaginables en Piscis, puede volver real muchas fantasías de las cuales jamás pensamos que podrían concretarse. Entonces, además vamos a tener en el 2024, Eduardo, el primer eclipse en el eje Virgo-Piscis, y ese eclipse va a activar a Neptuno. Entonces, también es la dimensión desconocida, es lo virtual, pero también es mucho estar neptunizados por la tecnología. Sí, si no estoy mal, creo que ese eclipse va a ser en conjunción con Neptuno, que tú Sí, dices. lo va a Entonces va a activar ser muchísimo. todavía más reforzado el arquetipo Neptuno con su capacidad para influenciar sobre el colectivo y hacer realidad nuestros sueños, o también estar totalmente absortos o buscando mecanismos de evasión y absortos en todo lo que nos está ofreciendo la tecnología, de estar conectados todo el tiempo a las redes sociales o a todo el tiempo en Netflix o todas las series que hay de televisión como para vivir 4 o 5 vidas pegados a la pantalla. Es que esa es la parte sombra también, porque Neptuno o Piscis, que siempre se le asocia a todo tipo de adicciones, ¿sí? No solamente el alcohol, las drogas, la ayahuasca y qué sé yo. Todo tipo de adicción es pisciana. Y el hecho de que seamos adictos a la tecnología, de que seamos adictos al celular, de que seamos adictos a estar horas y horas en las redes, eso es muy neptuniano y la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque estás atrapado en un mundo virtual, en una burbuja. Y eso es muy neptuniano también. Total, sí. Otra cosa que puede pasar con la entrada de Plutón a Acuario es que este tema de la inclusión y la diversidad de género va a tomar más amplor, va a agrandarse. Entonces ya no solo va a haber la comunidad LGTB, sino género no binario, toda la cantidad de géneros. Y aquí en Canadá se está haciendo todo un debate de qué hacer con los chicos del colegio que no están conformes no se sienten confortables entrando al baño de mujeres ni al baño de hombres. Entonces, instalar baños que no estén identificados para un género. Claro, es que O Acuario maneja mucho el tema del unisex, del híbrido, del transgénico, es decir, no soy ni trans. hombre ni mujer, soy los dos, y si soy los dos, mañana me puedo considerar un hombre y al día de mañana
si quiero me visto como mujer y al día siguiente, si quiero me visto como un hombre. Entonces, Plutón, claro, va a producir esos cuestionamientos incómodos a nivel colectivo, porque también rompe esas categorías sexuales de, bueno, ¿eres hombre o mujer? Y esa desconexión del cuerpo que yo hablo, que no es ni buena ni mala, ¿sí? Pero nos vamos a un mundo, que es lo que yo he estado observando, en la que cada vez los hombres se sienten desconectados de su cuerpo y se sienten mujeres. ¿Por qué? Porque no están conectados con el cuerpo a nivel biológico masculino, estoy hablando, ¿sí? Al revés también, cada vez más mujeres se desconectan del cuerpo y se sienten hombres, es decir, no están conectados con el cuerpo biológico femenino, ¿sí? Aquí no estoy haciendo ningún tipo de censura ni nada, estoy hablando de hechos. Entonces, esta desconexión mente-cuerpo es muy acuariana también. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y la, por ejemplo, en días pasados, el tema de la empresa para la cual trabajo era Barbie. Y el director general, que es un baby boomer, dijo, al principio no me sentía confortable con esta idea de que hiciéramos todos un tema y que nos disfrazáramos de Barbie o de Ken, pero tuvo un gran aprendizaje con eso. Entonces, las viejas generaciones, y especialmente los baby boomers, necesitan hacer un cambio muy grande a nivel de pensamiento porque se necesita esa apertura acuariana para aceptar toda la diversidad que el mundo tiene en este momento, ¿no? Y uno lo ve, los chicos que uno no sabe, es un niño o es una niña por la forma que están vistiéndose. Entonces, esa es la tendencia, esa es la moda. Eh, y para rematar el tema de Plutón, de pasar a Urano, recordemos que en el 2008, cuando Plutón entró a Capricornio, se dio la crisis hipotecaria, que fue la última gran crisis a nivel económico, con caída muy fuerte de la bolsa. Y justo cuando Plutón sale de Capricornio y entra a Acuario el año pasado, fue la caída de dos o tres bancos. El Silicon Valley, que tiene que ver con el financiamiento de estas empresas que tienen que estar en el sector de la tecnología, la Deutsche Bank, y hubo otro tercer banco también que estaba ahí al borde, que se quebró, porque los bancos no podían con el tema que ha habido del alza de las tasas de interés. Entonces, los créditos que tenían se les estaban haciendo muy altos, o las personas, los clientes están viendo más atractivo sacar el dinero del banco que no les está pagando mucho tasa de interés para colocarlos con los gobiernos, con créditos de los gobiernos, que son más fijos y una rentabilidad más alta. Entonces, la entrada de Plutón a Acuario definitiva el próximo año va a tener cierta resonancia con este tema de las crisis hipotecarias, la crisis de deuda y con la banca. Una cosa interesante, más reforzado porque Urano está en Tauro y la conjunción que se va a hacer de Júpiter con Urano sigue en Tauro. ¿Y Tauro qué es? Tauro es la banca y todo el sistema económico. Y Urano, pues son todos los cambios imprevisibles que por más astrología que sepamos, no vamos a ser capaces de saber cómo se van a disparar los tiros, solamente de decir, van a haber eventos imprevisibles en el área de la economía en el 2024. Es que la conjunción de Júpiter y Urano en Tauro representa una revolución económica. Es una revolución económica, la conjunción de Urano y Júpiter en Tauro. Y es una revolución a nivel mundial. Es decir, que no es algo local, no es algo que va a suceder en un solo país, sino que va a tener repercusión mundial porque Júpiter le va a dar esa amplitud al fenómeno, pero también es para que cambiemos Ujú. el paradigma del sistema económico a nivel mundial. Entonces, cambiar de paradigma significa que hacemos la economía, reinventamos la escuela de la economía, volvemos a hacer otras cosas, es decir, mira, salió hace poco
un presidente electo en Argentina que lo que quiere hacer es dolarizar Argentina. Eso ya para el país supone una revolución económica porque todo eso implica cambios radicales. Y ahí estamos viendo un poquito el arquetipo de Júpiter-Urano en Tauro. Más allá Total. de si nos gusta Milei, no nos gusta, lo va a hacer bien, lo va a hacer mal, no vamos a entrar en ese tipo de discusiones políticas, pero es un ejemplo. O el tema de los Bitcoin, o que ha sido muy especulativo. Lo que pasa es que para que pueda sostenerse el Bitcoin, tienen que estar respaldados por la banca, si no, los Bitcoin van a ser una fumadera de luces, nada más, ¿sí? Así es, tal como lo dices, la conjunción Júpiter con Urano y que se da en Tauro va a hacer que el surgimiento de las llamadas monedas CBDC, que son monedas que son respaldadas por un banco central, o sea, monedas digitales, pero a diferencia del Bitcoin, que es totalmente independiente de los bancos, esta moneda va a tener un respaldo con el sistema fiat, usando pues la tecnología del bloques de cadenas de bloques. Está también el auge de stable Bitcoin, que son monedas digitales virtuales vinculados con un activo fijo, por ejemplo, con el oro. Y pues esto representa también un riesgo para todos los que tienen la hegemonía de las maquinitas de imprimir billetes. Dice pues que esto va a ser un reset a nivel económico y está a nivel de financiero también el auge de un montón de finanzas descentralizadas, las DeFi. Es todo un ecosistema financiero basado también en la cadena de bloques y pues que va a hacer que se elimine los bancos como tercero y que se puedan hacer las transacciones directas. Es una revolución gigantesca y pues probablemente las monedas digitales cojan más valor. Hemos visto cómo el Bitcoin pues ha tenido los últimos meses una subida muy grande y es que ya esa conjunción Júpiter-Urano se ha ido acercando cada vez más y lo mismo el trígono de Urano a Plutón se ha ido cerrando y ya estamos bajo la influencia de esas energías porque el cielo tiene memoria y de cosas que van a suceder al futuro y sabe que hacia allá van los ciclos. Entonces, los cambios no son de un día para otro, no es porque el 20 de abril, sí, de abril, el Júpiter se encontró con Urano y todo cambió, sino es un proceso, ¿no? Claro, y además que tú sabes que hay Júpiter en Tauro con Urano, yo creo que va a haber mucha modificación de leyes a nivel mundial respecto de, ok, ¿cómo, cómo pagan impuestos los nómadas digitales? ¿Según el país donde están viviendo o según la nacionalidad de la empresa con la cual trabajan? Porque yo puedo trabajar en México, ser canadiense y trabajar para una empresa rusa. Ah, entonces, bueno, una serie de temas legislativos de cómo se transa. Ahora, si las personas están volcadas a trabajar en Internet como freelancer, bueno, el tema de los impuestos, Tauro, cómo los ministerios de los impuestos van a ir a perseguir a todos esos nómadas digitales, ¿sí? Que trabajan online de manera libre, arbitraria, con muchos sistemas y métodos de pago. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que, ¿sí? Paguen los impuestos también, etcétera, etcétera? Entonces, trae una transformación gigantesca. Y a nivel personal, yo creo que la oportunidad que nos genera es que busquemos diferentes recursos de productividad, es decir, no tenemos por qué conformarnos con tener un solo ingreso. Júpiter y Urano en Tauro dicen, ¿por qué te quieres conformar con un solo ingreso cuando podrías crear diversas fuentes de ingreso? Y Y esa es es una gran la novedad, oportunidad. y esa es la gran oportunidad y la gran creatividad y la gran innovación que cada persona tiene que hacer en sus vidas para decir, ok, ¿cómo creo tres fuentes de ingreso? ¿Sí? Y ahora, actualmente, para crear tres fuentes de ingreso no se necesita invertir mucho. Excelentes oportunidades. Solo se necesita conocimiento, educación, ser amigo de la tecnología. Y así como cuando Plutón entró en Acuario antes de la Revolución Francesa, que estaba en toda esta revolución industrial, que cambió toda la manera en que las personas vivían
de pasar del campo a las ciudades donde estaban en las fábricas trabajando y el desarrollo y la creación de una burguesía. Mm. En este momento estamos viviendo un proceso similar, donde el ser humano está pasando por una evolución tecnológica, una revolución tecnológica muy fuerte, y pues sí va a haber puestos y trabajos que van a extinguirse y a cambiar, pero también va a haber muchas más oportunidades. Y era lo mismo que pasaba en la revolución industrial, que decían, no, pues las personas que estaban trabajando allá a mano se van a ser reemplazadas por las máquinas. Bueno, sí, pero la producción tuvo un crecimiento exponencial, entonces se necesitaba mano de obra que supiese trabajar con esas máquinas. Igualmente, ahorita se necesita profesionales que sepan trabajar con la tecnología. Es que Muchas ahí están las oportunidades. carreras del futuro. Las carreras del futuro tienen que ver con todas las personas que van a poder brindar servicio en las redes para sostener las redes, los sitios web, tus aplicaciones, funciona bien tu sitio web o no. Entonces, bueno, ahí están todas las carreras de Plutón en Acuario. Y además Plutón en Acuario nos va a traer la revolución política porque hay un traspaso de poder también que se hace. Plutón en Capricornio tiene que ver mucho con el poder institucional, con las autoridades tradicionales, pero una vez que Plutón pasa a Acuario, ese poder se traspasa de alguna manera a los colectivos y por eso la última vez fue la Revolución Francesa, porque ese poder se pasó a la sociedad civil y ese tipo de empoderamiento fue el que permitió crear la revolución y ese movimiento político ideológico que luego se propagó al resto del mundo. De hecho, Plutón en Acuario también representó un movimiento intelectual de mucha luz y de mucha ilustración. ¿Por qué? Porque lo que hace Ujú. Plutón es profundizar en los conocimientos acuarianos que son vanguardistas. Entonces ahí vamos a profundizar mucho. Y puede que el próximo año también sea un año de muchas revoluciones políticas, porque Plutón en Acuario también va a representar que todo lo que el colectivo, todo lo que la sociedad se ha reprimido, cuando entre Plutón es como que se destapa la olla de todo lo que se ha reprimido y es, vamos a tomar justicia por nuestras propias manos. Y ahí es cortar cabezas como en la Revolución Francesa, donde tomaron la justicia por sus propias manos. Digo, no Sí, lleguemos a eso, pero todavía a veces se ven esos niveles de anarquismo y de violencia y la conjunción de Júpiter con Urano siempre representa revoluciones políticas. Yo me total. recuerdo que eh, para el 2010 y el 2011, que estuvieron en conjunción en Aries y en Pisces, tuvimos las revoluciones árabes. La primavera árabe, total. La primavera árabe, muchos países orientales y muchos países, muchos dictadores, gobernantes en ese Se momento cayó el dictador de Egipto, Mubarak. de Egipto, Fue bien de bonito. Túnez y de otros países más, eh, ¿qué hicieron para poder controlar el colectivo? Cortaron Internet. Entonces Plutón en Acuario va a hablar de justamente el poder de las tecnologías. Es decir, ¿quién tiene el poder? El que maneja la tecnología. ¿Quién tiene el poder? El que está conectado en red. ¿Quién tiene el poder? El que nos corta o el que nos da el servicio de Internet. Entonces, también hay que tener ojo y cuidado con los grandes monopolios que tienen que ver con las tecnologías. Sí, ayer estaba viendo una, serie de Netflix que habla del rock y cuando estaba viendo el tema de Chile, estaba mirando cuando subió Allende y su último discurso, como lo cortaron en la radio. Es mismo, hoy en día cada vez que están eh, en revolución o que hay un cambio político, lo que hacen es cortar las comunicaciones. Y hablando de estas revueltas, sí, como tú decías, 2011 fue la primavera árabe y ahí había Júpiter conjunción con Urano. Eh, todo en 2016 que hubo otra conjunción Júpiter con Urano ahí y gana Trump y era Júpiter oposición a Urano. La entrada de Plutón a Acuario, igual que la erupción francesa, que provocó muchas revueltas,
revueltas. En esta ocasión, yo creo que no va a ser tan violento porque, a diferencia de la época de la Revolución Francesa, que Urano estaba en oposición con Plutón, en esta ocasión Urano va a estar en trígono con Plutón, lo cual nos dice, bueno, los cambios pueden ser más armónicos, no van a cortar cabezas por ahora, pero el paso de Urano por los 26 grados de Tauro es un poquito delicado porque ahí se encuentra Algol, la estrella que significa caput Algol, corte de cabezas. Ahí puede Es también que por eso te digo que pueden haber anarquismos con corte de cabeza, porque justamente esa estrella representa a Medusa. Medusa, sí. Y a ella le cortaron la cabeza. Entonces, por eso te digo que podría haber ese tipo de anarquismo. Y de hecho los hay. Por ejemplo, lamentablemente, hace poco, con todo este ataque que hubo en Israel, dentro de los rehenes que se tomaron, le cortaron la cabeza a una mujer, que era una joven, justamente que tenía el pelo rasta, así como tipo, ¿sí? Le cortaron la cabeza. Entonces, Y esos son los muy niveles de simbólico, ¿no? anarquismo y de violencia muy, muy simbólicos. Por eso te digo que el Mm. próximo año esa conjunción, claro, la conjunción se va a producir en el grado 20, en el grado 20 me parece. En 20, sí, pero luego de unas semanas después de la conjunción, Urano sigue avanzando y llega al 26 ¿Sí? este año, al grado 26 Mm. encima de Capuzalol. Y como tú bien decías, el fenómeno Milley responde muy bien a la conjunción Júpiter-Urano, porque es ese auge de personajes libertarios con un discurso de derecha. Y fue cuando, como les decía, ganó Trump, ¿no? Entonces, los países que tengan elecciones el próximo año van a estar muy influenciados los resultados de esas elecciones por la conjunción Júpiter-Urano, es decir, que los líderes que tengan ese discurso libertario y más de derecha son los que van a Progresistas. tener, progresistas van a tener Mm. más ventaja o se van a sintonizar con el colectivo. Mientras que más adelante, para el 2026, viene Saturno conjunción Neptuno y ahí va a ser lo contrario, ahí va a ser más el socialismo que va a tomar El más auge. comunismo. Pero tú Entonces, sabes ojalá que que tome buenas decisiones porque va a ser corto el periodo. bueno, justamente el próximo año Júpiter va a ingresar en mayo en el signo de Géminis, que esa va a ser otro tránsito interesante, porque ahí va a ser el trígono con Plutón Acuario, y porque además tenemos una Venus Star Point en Géminis, que yo sé que no lo pusiste acá, pero tienes que empezar a incorporarlo en tu análisis mundial. Ahí te doy el tirón de Yo lo orejas, dejé Eduardo. para el programa que vamos a hacer de la parte personal. Entonces, No, pero Venus, la Star Venus es Point y No, Lilith. pero la Ahí lo- Venus Star Point a nivel mundial representa también un nuevo paradigma económico. Eso es lo que los astrólogos mundiales todavía no captan las Venus Star Point en la astrología mundial. ¿Sí? Mira, la última vez que tuvimos la Venus Star Point en Géminis fue a mediados del 2020. ¿Sí? Y eso cambió mucho la manera de comercializar. Y eso fue justamente para el periodo de la pandemia. ¿Por qué? Mm, Porque el comercio se hizo completamente virtual. Los cambios de hábitos se hicieron virtuales. Se comandaba mucho a través del delivery, ¿sí? Ahí tenemos mucho como la economía a nivel como de ciclo económico a nivel mundial. Venus en Géminis creó, digamos, todo este boom también en los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que se vio más beneficiado? Fueron los temas del servicio, de telefonía, de internet, que tiene mucho que ver con Géminis, y además de eso, se vio, ¿quiénes se vieron beneficiadas también? Las empresas que crearon aplicaciones para comunicar y para conectarse son las que aumentaron mucho sus bonos en la bolsa, ¿sí? eh, También generó toda esta onda muy expansiva de que todos encerrados querían tomar cursos online. Entonces sí, ahí
educación Era el online. tema de la economía del conocimiento y de la información. Por eso te digo, Dando, empieza a incluirla en tus análisis mundiales. Perfecto. Tomado el apunte. Gracias. Sí, 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 el trígono que se viene de Urano con Plutón, más el hecho de que Júpiter vaya a entrar a Géminis el próximo año, seguro que nos va a cambiar la forma en que nos comunicamos, la forma en que sucede toda la parte de la educación. Van a ser revoluciones a nivel educativo, donde se va a usar mucho la tecnología. Yes. Eh, Estamos hablando de los cronocratores, ¿no? Ese trígono de Júpiter con Plutón, que se va a dar, que la conjunción se dio en el 2007, también tiene que ver mucho con el tema de la economía. En este caso, pues, al ser trígono va a ser más armónico, porque en el 2007, cuando se dio esa conjunción, ahí hubo la crisis hipotecaria, pero esta vez que fase de trígono en Géminis seguramente va a cambiar, como tú dices, el comercio, ¿no? Va a ser mucho más geminiano, se va a agilizar y se va a virtualizar. Va a haber avances en la parte del mundo del transporte, de las telecomunicaciones. Mm, Seguro van a haber muchos proyectos de construir que tren bala como el otro proyecto que tiene Elon Musk de hacer túneles para comunicarse y viajar a velocidades mucho más altas de las que conocemos hoy en día. Pero también ese trígono a Plutón, que son como la plutocracia y los juegos de poder, puede provocar que haya una imposición ideológica y que se utilice los medios de comunicación como mecanismo de control. Eh, pero a su vez también eso va a provocar muchas agitaciones políticas, ¿no? Yo veo también que va a haber mucho en el tema de los cambios climáticos de qué hablar en el próximo 2024, porque ese trígono que se va a dar sucede cuando Plutón ya está en Acuario y Júpiter está en Géminis, que estamos hablando de signos de aire, lo cual le puede dar mucha fuerza a los fenómenos como los huracanes y ese tipo de Exacto. los ciclones. Seguro pueden ser muy fuertes para el próximo año. Los Ahora, vientos, sí, de los todas vientos, maneras. sí. Todos estos fenómenos meteorológicos con, bueno, Vientos de cambio. vientos de cambio, correcto, correcto, sí. Y Ujú. sobre todo tú sabes que cuando se produce la Venus Star Point en Géminis, Júpiter y Mercurio van a estar haciendo la conjunción en Géminis. Es decir, va a haber mucha energía geminiana, mucho aire, mucha dualidad también, porque es un signo mutable, eh, mucha información, mucho conocimiento y por lo mismo mucha confusión. Van a Total. haber polaridades también. Yo creo que se va a presentar eh, una gran polaridad a nivel de cómo interpretamos la realidad, porque el 2020 tuvimos los eclipses en Géminis, tuvimos un Mercurio retrogradando en Géminis, tuvimos la Venus Star Point en Géminis y tuvimos dos visiones de una misma realidad que era la pandemia. Y eran dos visiones muy polarizadas, los que estaban a favor de la vacuna, los que estaban a favor de un montón de cosas, y los que estaban en contra, los que decían que todo era una pandemia, es decir, Complot. eran dos visiones muy, muy, muy contrastadas. Y eso es Géminis también. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada, cada bando, por decirlo de alguna manera, se rigidizó mucho en su sistema de creencia, tanto así que se dejaron de hablar muchas personas por ese tema. Y ahí fue Así el es. lado oscuro de Géminis, ¿sí? Es decir, la comunicación tiene que ver con poner algo en común. Y si hay algo en común, es que estábamos viviendo todos eh, un enorme evento a nivel mundial, pero cada uno lo interpretó a su manera y eso dividió mucho y hubo mucha censura también. ¿Por qué? Porque los que no estaban de acuerdo con el discurso imperante se los censuraba, se les cerraban las cuentas de Instagram, de Facebook, de YouTube,
si tenías familia o amigos, te censuraban y te decían, ok, no vengas más a mi casa, no te hablo más, es decir, muchísima censura. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos la verdad, y ese es el gran error que puede producirse nuevamente con un Júpiter en Géminis en cuadratura a Neptuno, con una Venus Star Point en Géminis en cuadratura a Neptuno, que nos ceguemos en una manera de interpretar el mundo y pensemos que tengamos la razón. Les voy a recordar a todos que durante siglos y siglos y siglos se creía que la Tierra era plana y que la Tierra giraba, o al revés, que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y Aunque ahora hay muchas personas también terraplanistas. ese fue el discurso Es- dominante durante siglos. El 99,9% de las personas pensaba y creían esa verdad, que la Tierra era plana y que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y cuando apareció Copérnico para decir que era al revés, le dijeron, estás loco, te censuramos, incluso te quemamos, porque de hecho lo quemaron. Después la iglesia pidió perdón por semejante acto. Entonces, la verdad no siempre está en el discurso imperante, ¿sí? Y por eso les daba este botón de muestra. Sí, antes no había información y la poca información que había era sagrada, como que la película de Nombre de la Rosa, un libro que todo el mundo lo buscaba, que había muy pocos libros. Ahora es todo lo contrario, hay mucha información, entonces buscar la buena información es el síndrome de buscar la aguja en el pajar. Y Exacto. Géminis es muy de la dualidad, es que no sé qué decisión tomar, hacia dónde me voy, y unos dicen una cosa, otros Es dicen la otra cosa. confusión, es la exploración también, es mucha exploración, es mucha exploración. Sí, y una de las sombras de Acuario tiene que ver que, como los adolescentes que todo lo quieren saber, el síndrome de, de FOMO, ¿no? Miedo a perderse de la información. No podemos porque es mucha, no podemos seguir todo. Hay que elegir, filtrar qué información queremos dar. Claro que de hecho las inteligencias artificiales ya te filtran la información. Si tú eres de derecha, las noticias que te llegan son las buenas noticias de derecha, hablando mal de la izquierda, y si tú eres de izquierda, las noticias buenas que te llegan son de izquierda y las malas de derecha. Es, es ver los dos polos y contrastar y mm, tener el tiempo para saber cuál es la realidad. Lo que pasa hoy en día es que hay tanta información y estamos tan absortos en la lluvia que nos está bombardeando de información que el cerebro no tiene el tiempo de procesar esa información. De ahí la importancia de un espacio de silencio, de meditación, de ver qué es lo que hay detrás de esa información. Es una cosa que va a ser prioritaria implementar. Exacto. Y siempre Eh, dejar una puerta abierta o el beneficio de la duda que yo digo. Es decir, no nos creamos a pie juntillos nuestras propias verdades porque eso puede cambiar de un día para otro, tampoco creamos a pie juntillos. Siempre dejemos la puerta abierta al beneficio de la duda. sí. Y lo que sucedió también en la pandemia muestra una sombra de Acuario, que es que hay una verdad que es la oficial y el que piense diferente de esa verdad oficial es un outsider. No, no estás Correcto. Claro, admitido pero aquí es en la que sociedad. además estaba la Lilith en Géminis junto al eclipse, que ese es otro tema que la gente no, los que hacen astrología mundial, Lilith participa cada 4 años y es protagonista de los eclipses, ¿sí? Y la Lilith tiene su lado luminoso y su lado oscuro como cualquier otro punto matemático o planeta. Y Lilith en el lado oscuro representa la cacería de brujas. Entonces, cuando estuvo en el eclipse en Géminis en el 2020, hubo mucha cacería de brujas con el tema de la pandemia, muchísimo. En el trabajo, en la familia, con los vecinos, es decir, fue la Santa Inquisición, pero en versión Sí, moderna. los vecinos que llamaban para decir a la policía, ay, mi vecino entró a una visita, vengan, Sí, múltenlo. sí, No importa que fuera la novia que siempre le había visto, pero era el momento de sacar el lado correcto. de bruja. Pero ahora la Lilith se nos va al signo de Libre. Es diferente, es diferente. Buenas noticias.
Otro lado que me gustaría destacar de Plutón en Acuario y de toda esta energía acuariana es el crecimiento de la plutocracia, de Júpiter, Trígono, Plutón que se va a dar el próximo año. Vemos cómo cada vez las corporaciones son cada vez más fuertes. El ingreso de una corporación o de una de estas grandes empresas supera el PIB de un país del tercer mundo. Y, por ejemplo, les invito a que busquen información sobre BlackRock, que es una administradora de activos, la más grande del mundo, que tiene su capital representa el 8% del PIB del mundo. Tiene un software que se llama Aladdin, que es capaz de predecir, ese robot financiero es capaz de predecir el comportamiento de los mercados, o sea, con una capacidad increíble. Entonces, ese es como esa concentración grande de poder se está yendo, se está viendo cada vez más y fue muy fuerte a partir de la conjunción de Júpiter con Plutón que sucedió en la pandemia. A nivel de financiero, vemos, por ejemplo, en el S&P 500, que es la reunión de las 500 empresas más grandes a nivel financiero en Estados Unidos, como hay 7 de ellas que representan más de una cuarta parte de esas 500 del fondo del S&P 500. Está, por ejemplo, Meta, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, que han tenido un alza exponencial y son los que han hecho que el S&P 500 haya subido, pero realmente las otras empresas no han tenido un gran crecimiento. Solamente ellas que han jaloneado los resultados del S&P 500, que todas esas empresas están en el sector tecnológico. Ese es un lado sombra que tiene esto que nos venimos a esta época acuariana, de esa concentración grande de poder. Tú Bien, sabes que lo que yo encuentro más interesante del tránsito de Plutón en Acuario es el empoderamiento a través del ciberactivismo, es el empoderamiento de la sociedad civil a través del ciberactivismo. Porque ¿cuándo es más fuerte? Bueno, cuando las personas se unen, ahí somos más fuertes como colectivo, ahí podemos sacar o poner a quien queramos, aunque lo hayamos elegido democráticamente o que no lo hayamos elegido democráticamente, lo podemos sacar y lo podemos poner, pero siempre es cuando queremos crear esa revolución. Y ahí aparece el poder de Plutón en Acuario, el poder del colectivo. empoderamiento de colectivo, sí. Sobre todo se ve muy fuerte cada vez que hay ciclos que tienen que ver con Plutón con Urano, porque cada vez que ellos se cuadran, sea en conjunción, cuadratura, oposición, son las épocas de las grandes revueltas, de los grandes cambios y nos vamos a un trígono, ¿no? Entonces, son cambios sociales muy grandes. Cuando estaban en la cuadratura en la fase anterior, que fue entre el 2007 al 2020, fue el auge de Black Lives Matter y todo lo que sucedió en Estados Unidos con el enfrentamiento de la comunidad afro, las protestas por el exceso de fuerza de la policía. Y fue cuando tomó mucho más fuerza también todas las inclusiones de género, que eso resuena, por ejemplo, cuando estaban en la fase de oposición o en la fase de conjunción anteriormente, desde las protestas contra la guerra de Vietnam o cuando estaba Martin Luther King buscando la reivindicación de los derechos para la comunidad afro. Eso va a tener un auge muy, muy grande, como tú dices también, muchas protestas que se pueden venir porque resuena con Acuario, con Urano, que es el protestar del colectivo, el poder del colectivo. Y la invitación que quiero hacer también es a que nos empoderemos también a nivel personal, que vivamos ese Plutón a nivel interno, que nos demos cuenta que la forma en que nosotros vamos a vivir, a percibir la realidad solo depende de nosotros. Tenemos ese gran poder pese a los cambios que se vengan, pese a que seamos una generación elegida para vivir un momento de cambio grandísimo de la humanidad,
no nos desestabilicemos por esos cambios, sino siempre conectarnos con nuestro centro, con nuestro poder plutoniano. Y otra cosa les iba a Bueno, contar. Dime, sí, sí, dale, eso, dale. yo creo que esa es la invitación, es abrirse al futuro, es abrirse completamente a lo nuevo, eh, tener esa capacidad de asombrarse, porque el futuro trae cosas nuevas, trae cosas que también nos pueden dejar perplejos, ¿sí? Es decir, aquí yo creo que realmente el próximo año, como tú bien decías, se nos abre una caja de Pandora. Ahora, ¿en qué periodos? ¿Cuáles son los periodos más álgidos o más fuertes del 2024? ¿Los tienes por ahí? Sí, mira, entonces aquí le puse en un diagrama que en la parte horizontal tenemos la, las fechas, los 12 meses del año. Y en la parte vertical es las posiciones de los planetas de 0 a 30 grados. Entonces, comenzando el año en enero, pues tenemos la entrada de Plutón a Acuario y él va a estar en Acuario hasta el 1 de septiembre. Luego se regresa a Capricornio entre el 1 de septiembre y el 19 de noviembre. Pero en febrero tenemos la primera conjunción de Marte con Plutón. No, exacto, no los puse aquí porque pues si pongo a Marte va a marcar muchas líneas y nos Pero es carga. importante porque ahí empieza a activar en febrero a Plutón, luego en marzo abril va a ser Saturno-Neptuno en Pisces, Y, luego y, en y Aries, sí, aquí lo vamos a ver. Primero que toca es a Plutón, como en enero, en el tercer mes, a final, empezando abril, va a tocar a Saturno. Luego, como al mayo, va a tocar a Neptuno. Luego tocará al nodo. Y bueno, Plutón es un disparador, Marte es un mm, disparador, ¿no? Entonces va activando cada uno de estos planetas. Finalmente toca a Urano muy, muy por la misma fecha en que se hace la conjunción Júpiter-Urano. Va a ser bien activo, va a pasar por ese punto de la conjunción. Luego tocará a Júpiter de últimas. Y siguiendo aquí con los grandes, tenemos para junio, no, perdón, en abril, la conjunción Júpiter con Urano, en la cual hemos venido hablando. Luego se nos va a dar el trígono de Júpiter con Plutón hacia el 2 de junio y van a haber unas cuadraturas muy importantes, tres cuadraturas de Júpiter con Saturno. La primera va a ser el 19 de agosto, luego el 24 de diciembre y la última va a ser el próximo año. Y aquí vemos que Saturno está avanzando en Pisces, hacia los últimos grados de Pisces, acercándose mucho hacia Neptuno, que van a juntarse el próximo año y se va a en el 2026 se va a hacer un mega, mega evento. ¿Qué otras cosas así a nivel de tiempo podemos destacar? Ese trígono Urano-Plutón, se dice que cuando esos grandes planetas están en orbe de 10 grados ya comienza a sentirse. Y ellos han estado en orbe de 10 grados desde 2023, desde abril de 2023, y van a estar casi partiles en el eh, enero, abril, mayo, junio y del 2027. O sea, finales del 2026, comienzos del 2028, va a estar muy, muy, muy partil y ese es pues el auge de la tecnología, este salto cuántico al cual estamos llamados y se va a ir hasta 2032. Por eso les decía que lo que se viene va a ser pues un huracán de cambios tecnológicos que a su vez son oportunidades, que va a durar cerca de 9 años. Y esto hasta ahora está comenzando, no hemos visto que la punta del iceberg. Y ese Urano-Plutón, fíjense cómo ha sido tan marcante a nivel colectivo. Estos son extraje de una película que se llama Changing of the Gods, que es de Richard Tarnas. Se la recomiendo, está en YouTube. Ahí les puse en la primera diapo el link para que puedan verla. sí, Los, la- recordémosles quién es Richard Tagnas.
Sí, Richard Tarnas es un astrólogo muy destacado, ha estudiado mucho a nivel del comportamiento del ser humano, es profesor en una prestigiosa universidad en Estados Unidos y tiene unos muy buenos libros de astrología, Cosmos y Psique, bueno, tiene libros también de astrología mundana muy interesantes. Entonces, fíjense ustedes cómo, por ejemplo, cuando estaba Plutón, Urano y Plutón en oposición, se dio la Revolución Francesa. Luego, cuando estaba en conjunción, por aquí en el 1845-56, fue el manifiesto comunista que tuvo pues un súper impacto para la humanidad y los cambios políticos. En el 60, entre el 60 y el 72, Urano fue conjunción con Plutón y pues guerra de Vietnam, protestas contra la guerra de Vietnam, todo lo de los derechos a la comunidad afro, protestas contra la violencia policíaca, la época de Martin Luther King. Y eso tuvo una resonancia cuando cuando Urano y Plutón estaban en cuadratura entre el 2007 y 2020, que fueron los escándalos por cuando el policía este policía en Estados Unidos usó el exceso de fuerza y hubo todas esas protestas tan grandes, ¿no? Entonces, fíjense, cada vez que Plutón y Urano están en aspectos importantes, todo lo que causa a nivel colectivo, y pues menos mal que ahora se viene para el 2025 un trígono, van a estar en trígono, ¿no? Un trígono armónico. Por lo menos eso pues. Claro, y van a estar ahí con un sextil a Neptuno y a Saturno, entonces es la concreción de utopías también, es la concreción de utopías. Sí, y entonces esta figurita tan armónica que se hace, que es el trígono Urano-Plutón, el sextil de Plutón a Neptuno y el sextil de Urano a Neptuno, van a armonizar. Y bueno, yo tengo confianza que 2025 va a ser un año ya más armónico. Probablemente 2024 estemos en cambios fuertes y haya riesgos de recesión y de protestas, de muchos cambios en la geopolítica mundial, pero 2025 con estos aspectos tan armónicos, pues, se va a formar una cometa que van a hacer que pues, los cambios entren con mucho más facilidad, ¿no? Y a diferencia de esta configuración se parece mucho a a la que había antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Polonia. Entonces, hay vientos y riesgos de guerra, pero a diferencia de estas configuraciones, en esta ocasión, esa figura de cometa, ese trígono, el ápex, el vértice, ya no va a ser Plutón como hubo en la Segunda Guerra Mundial, sino va a ser Neptuno. Entonces vamos a quedar bajo una influencia neptuniana muy grande, que va a ser pues la masificación de la tecnología. Vamos a seguir todavía dependientes de todo lo que tenga que ver con Neptuno, como puede ser los combustibles fósiles. El gas va a tomar una relevancia especial en toda la geopolítica mundial, el petróleo igualmente. Y mm, Neptuno tiene su lado también espiritual, su lado de el colectivo, de pensar En en el los otro. desfavorecidos. Mm. Es que yo creo Probablemente, que con ese Saturno y ese Neptuno nos vamos a mucho asistencialismo social. Ahí con sí, un Saturno. sí, bueno, está el discurso de Xi Jinping y de estas grandes corporaciones también es 2030 no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Bueno, tú Eso sabes habla que sí, de sí. ese Neptuno y de ese Piscis. Es que miren ustedes toda la influencia que vamos a tener de Piscis para los próximos años. Tenemos. Va a ser enorme. Bueno, los dos años, del 2024 hasta el 2026, que te sale Ujú, definitivamente Neptuno. Bueno, la última conjunción que tuvimos de Júpiter y Urano en Tauro fue en el 2000, en el 2000, perdón, en 2020. 1941. Ah, ¿Sí? Claro, la gente dirá, pero esa fue la última conjunción en Tauro. Claro, lo que pasa es que en esa conjunción estaba además
participando Saturno en la conjunción Júpiter-Urano en Tauro, entonces claramente eh, no es la expansión Saturno en Tauro, ¿sí? Pero además era esa triple conjunción, estaba en cuadratura Marte, si no me equivoco, en Escorpio. Entonces eran economías de guerra, eh, porque eso fue lo que comenzó también en el 2041, ¿sí? Una ¿Mm? nueva economía, un paradigma económico, pero basado en la guerra, ¿sí? Sí, de hecho, Ah, la hegemonía del dólar comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Y pues el Urano en Tauro hizo que el dinero pasara de un bolsillo a otro. pero ahora la conjunción de Urano y Júpiter en Tauro, yo fui a ver la conjunción y la verdad es que tiene muy bonitos aspectos esa conjunción. Nada que ver con la vez anterior de la conjunción en Tauro. Hay esperanzas que la humanidad vaya hacia un cambio más favorable. El otro arquetipo después del Acuario que va a ser muy fuerte, pues es el de Piscis que tenemos. A Neptuno en Piscis ya desde el 2011, que cuando entró fue se hizo sentir fuerte, fuerte con el desastre nuclear de Fukushima, que contaminó el mar y que ahorita se está hablando que van a empezar a liberar agua contaminada al océano. Tenemos a Saturno en Piscis desde 2023 hasta 2025. Y Júpiter le va a hacer una semicuadratura a Neptuno, aumentando más esta bruma neptuniana. Saturno, conjunción con Neptuno para el 2026, lo que les decía de la figurita que se va a formar en el cielo. Como si fuera poco, el nodo va a hacer conjunción a Neptuno en febrero del 2025. Entonces hay una influencia pues, de Piscis en Neptuno que disuelve, diluye, que no es fácil de ver, no es fácil de... Hay un velo de confusión, una ilusión, una niebla. Y por eso nos sentimos como que no sabemos qué va a pasar. Estamos en una época de muchísima incertidumbre, no solo por este Piscis, sino también por lo que veíamos de Urano, de Acuario, esos cambios repentinos, de esos subidas y bajadas. Y bueno, con todo este Piscis, las decisiones no son fáciles de tomar, ¿no? Las acciones como que necesitan un reajuste y puede haber también una super idealización de nuevos líderes, de salvadores, que nos lleven a un periodo de confusión o que nos provoquen después una gran decepción. Eh, para todas las personas que tienen planetas en Piscis o lo que tengamos en Piscis, pues va a ser muy, muy activado y ahí es donde estaremos convocados a hacer una toma de conciencia, ¿no? A tener pues una fe frente a toda esta incertidumbre y a pesar de que nos encontremos como Ulises en un viaje a Ítaca donde escuché muchos cantos de sirenas que no nos dejen llegar hasta nuestro destino, que no veamos, claro, porque hay una niebla que no deja ver qué es lo que hay allá al otro lado, por este Piscis, este Neptuno que todo lo disuelve y que no deja ver claro las acciones. Necesitamos cultivar la fe y este contacto espiritual con algo, una energía más grande que nosotros, que al final es capaz de guiarnos, ¿no? Se dice que nuestro corazón tiene casi otro cerebro y ese cerebro es capaz de comunicarse con la matrix, con la conciencia, que nos puede guiar hacia dónde debemos dirigirnos en estos tiempos de incertidumbre. Es buscar la felicidad del alma. Neptuno en Piscis quiere la felicidad del alma, no la felicidad material, es la felicidad espiritual, es la alegría espiritual. Es decir, ¿cuántas personas son felices desde el alma? No muchas. Hay Mm, gente mm. que no tienen armonía espiritual, que no están en paz con ellos mismos. Y eso Sí, es la vibración alta de un Neptuno en Piscis. Entonces, cuando uno está en paz con uno está en paz con el mundo. sí, Y eso es lo que aspira. Mm. me hace recordar a un monje tibetano, que es un francés que se convirtió al budismo tibetano. Tiene un libro que se llama el, el, el- el bonheur, la felicidad.
Y él hablaba de experimentos que han hecho de felicidad, a ver quién es más feliz, y hicieron experimentos con diferentes personas, ejecutivos, a hombres muy ricos, a gente de clase media, y también a un monje cuya única pertenencia era una tacita de arroz, y resultó que el lado del cerebro que tiene que ver con la felicidad, al hacerle el escáner, que él era el que lo tenía más desarrollado, estaba más en felicidad, pese a que no tenía nada. El tema de comunicarnos con una energía superior y esos momentos de silencio y la meditación tiene mucho que ver con esa felicidad del alma. Mm. Exacto, exacto. Y el próximo año se activa fuerte ese Neptuno con los eclipses. ¿Cuál es el lado B también? ¿Cuál es la sombra de esa superactivación que va a tener Neptuno? Es, Neptuno tiene que ver con el perdón sin límites. Entonces, cuando está Saturno involucrado en Pisces, tiene mucho que ver, lamentablemente, con temas que personalmente yo no estoy de acuerdo, una opinión muy personal, que tiene que ver con que vamos a perdonar los crímenes de lesa humanidad y vamos a abogar por la amnistía. ¿Por qué? Porque Neptuno lo perdona todo. Entonces hacemos borrón y cuenta nueva. No, señores. Para ese tipo de crímenes no se pueden hacer amnistías, no se puede perdonar a los genocidas, no se puede perdonar ese tipo de salvajada contra la humanidad. Yo soy de esa idea, es decir, hay que hacer justicia legal, jurídica, justicia ética, pero no soy de la idea de, ay, aquí perdonamos a todo el mundo y que todo el mundo haga lo que quiera hacer y después perdonamos. No, no, no. Entonces no nos engañemos tampoco con ese tema. Porque eso es lo que yo empiezo a ver mucho con esos Saturno y ese Neptuno en Pisces. Y sucede mucho. Lamentablemente, muchos de mm, los genocidas del pasado fueron perdonados por amnistías. Y hay muchas víctimas que nunca tuvieron reparación, por lo mismo. Miles y millones. y no es un muy esperanzador para la justicia y no es el mejor modelo para lo que viene hacia las nuevas generaciones, ¿no? Entonces yo siempre digo, todos tienen derecho al debido proceso jurídico judicial. Entonces, bueno, no se trata ni de venganza ni de nada, pero sí de hacer justicia con el debido proceso. Buen punto. Hay una forma en que se puede ver a nivel colectivo cómo va a estar el tiempo, y esto se llama el índice cíclico planetario. Eso viene de estudios que han hecho astrólogos como Boujon, como André Barbeau. Hay dos formas de medirlo y depende de qué tan reagrupados o qué tan dispersados están los planetas transpersonales. Entre más juntos estén, ese índice cíclico va a ser más bajito, y quiere decir que la energía no fluye, que hay momentos donde eh, se renuevan las energías y la humanidad pasa por grandes cambios, lo cual sucedió en la pandemia 2019-2020. Ahora en 2023 ya el índice cíclico está más alto, lo cual quiere decir que pues no vamos hacia como una dinámica donde la humanidad va a tener como, hay más oportunidades, todos se está moviendo más. La otra forma de mirar ese índice cíclico es con el concepto de astrodinas, es mirando las configuraciones planetarias que hay en el cielo. Y ahorita para el 2024 tenemos 40 astrodinas. Bueno, cuando hay más de 50 es que suceden cambios que son muy grandes y que la vida no vuelve a ser como antes. ¿Cuándo es ese pico de Astrodinas? Ese grande pico alto que Ese veo pico ahí en pues la... fue en el 2020, en la plena pandemia, que llegamos a casi a 60 astrodinas. Cada vez que pasa de 60 astrodinas, la humanidad no vuelve a ser la misma que era antes. Bueno, no Me va a ser tan imagino que altos para los las cambios guerras mundiales también están estos picos de para las Astrodinas. guerras mundiales, si uno mira la caída del Imperio Romano, entonces se ve que esos ciclos estuvo súper altos.
Y a nivel de armónicos, que son como el ángulo predominante, entonces tenemos armónicos 4, que es las semicuadraturas muy altos a nivel de marzo, febrero-marzo, mucho estrés, y ángulos de 45 grados, y en agosto también mucho estrés, ángulos de 45 grados, que está reforzado por los ángulos de 90 grados, las cuadraturas que nos hacen trabajar, que no tenemos la cosa fácil. Eso es como momentos sí, críticos para el próximo año. Y también tenemos para el próximo año, pues como tú decías, Úrsula, unos eclipses que se van a dar en Aries, Libra y Virgo y Libra. El primero de ellos es este eclipse que viene para el 8 de abril, día de mi cumpleaños. Es tu cumpleaños, vas a estar eclipsado, mi querido Eduardo. En el 2005 hubo un eclipse similar encima de mi Y sol te que viniste rige, acá a Canadá. rige la casa 9, cambio de país, y está en la casa 4. Entonces, mis queridos amigos arianos, vamos a tener mucho movimiento, especialmente los que cumplimos años hacia 7, 8, 9 de abril. Fíjense que este eclipse va a estar en conjunción con Quirón, nos va a despertar viejas heridas, cuidarnos de no herir a otros y también de que no nos despierten nuestras heridas tan fácil y aprovechar los eventos para tomar conciencia y sanar viejas heridas. Correcto, no reaccionar como animal herido. Ojo por ojo, diente por diente, si no, no. Em, Esa es la sombra del eclipse, esa franja sí, amarilla. sí, sí. ¿Pasa Entonces por acá, por Montreal o no? ¿Lo veo bien? pasa, ya muere en Montreal, entonces vamos a estar tocaditos ¿Vamos a fuerte. estar tocaditos acá? Ok, El eclipse es impactante o genera eventos a donde la sombra pase. El correcto. último gran eclipse que hubo fue el gran eclipse americano, voy a ponerlo aquí, El el del gran, 2018, ¿no? el del 2018, sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Fue la invasión al Capitolio. Fue cuando a finales de, bueno, las elecciones No, americanas, no, la invasión al Capitolio no fue el 2020, 2021. eh, Fue justo vea, el cuando hubo el cambio de gobierno entre Trump y Biden, 21 porque de ahí, agosto del 2017 se produjo un eclipse total visible en Estados Unidos. En 2017, perdón. claro, en Leo, Se dio en ese fue en Leo, Leo. que Leo quien es el gobernante. Entonces, Correcto. ahí es donde Trump no estaba aceptando que había perdido. Y bueno, fue realmente impactante ese eclipse, una confrontación entre demócratas y republicanos a muerte que terminó ahí con la invasión al Capitolio. ¿Qué nos podrá pasar, esperar Mm. en Aries, ¿no? Recrudecimiento de la guerra, de conflicto, eh, puede ser, ¿no? También hay que ver en dónde ese eclipse va a ser, hay planetas angulares, ¿no? Entonces, por Estados Unidos va a estar Plutón angular en la casa 10 y Bueno, tú Plutón sabías que Quirón también es un guerrero, ¿ah? En la mitología. en Centauro, que era maestro Quirón de la guerra también. era un guerrero que salió herido en una guerra. Y por eso Quirón habla también de los heridos de guerra, es decir, los que salen con traumas físicos, traumas emocionales, que salen desmembrados, son todas las heridas del guerrero. Qué interesante. Pronto nos va a tomar conciencia de toda la cantidad de muertos que ha habido en la guerra de Ucrania y de Rusia. Lo que se dice es que pues, ya están cansados de Estados Unidos y Europa de estar financiando esa guerra y van casi que a obligar a Ucrania a pactar una paz. Pronto con el tema de Júpiter tocando a Neptuno, se vuelva a hablar de esa paz. Bueno, también las conjunciones de Sol-Venus
podrían estar hablando en algún momento de armisticios, ¿no? El otro eclipse que va a haber es el de 2 de octubre, que se va a dar a 10 grados de Libra. También es un eclipse de sol anular. Este tiene como particularidad que el eclipse viene acompañado de Mercurio. Mercurio va a estar ahí a un gradito del eclipse. Su sombra no va a tocar continente, solamente en la Patagonia. No lo vamos a ver. La Y, Lilith va a estar en conjunción parcial al eclipse. Lilith está ahí, sí, sí, sí. Eso es lo que Sí. interesantísimo, porque pues ahí le va a dar fuerza a esa Lilith en Libra. Es un eclipse en nodo sur. Nos va a poner a tener que comunicar todo lo que no tengamos así, todos los sapos que nos hayamos tragados a nivel de las relaciones y las cosas difíciles Unos del sapos que pasado. nos vayamos. Salen. Todas las Escupe, sombras de escupe. las relaciones. Y en el peor de los casos, todas las tentaciones prohibidas con esa Lilith en Libra. Tú la tuviste en los eclipses pasados, Eduardo. Estuvo en el eclipse Lilith en Libra, en el eclipse del 2015 y también participó en el eclipse Libra-Aries del 2016. Así que ahí te la lanzo ahí para que sepas que se repite un patrón. Tomo nota. Gracias. El último eclipse es el 17 de septiembre. Este ya es un eclipse de luna que se va a dar a los 26 grados de Piscis. Entonces, todos los que cumplan años por ahí, 17 de septiembre, 15 de marzo, van a estar impactados por este eclipse en el eje Virgo-Piscis. Ya estaremos hablando. Ay, ahí me dirás a mí y ahí porque ahí me toca. A ti, sí. A mí me toca ese Tu turno. eclipse ya para empezar Bueno, ya para despedirnos queremos mostrar la portada de la revista Economist, que siempre es legendaria porque da como puntadas de qué puede estar, ¿no?, esperándonos como eventos para el próximo año. Entonces, en este año, fíjense ustedes que está un eclipse aquí en la parte intermedia, en la parte de abajo. De ahí que pues, este gran eclipse americano pudiese estar hablando que va a influenciar las elecciones. En el centro estamos viendo el tema de los votos. Estás Van hablando de a, la figura, perdón, Eduardo, de la figura arriba donde aparece el planeta redondo. eh, La figura eh, de arriba, no la de abajo. estoy hablando de estos puntitos negros y blancos, que es el simbolismo de un eclipse. Los puntitos rojos y azules. ¿Lo estás viendo? Ah, ok. Sí, 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 sí. Ok, yo estaba viendo las otras imágenes. Nada que ver. Sí, Dale. entonces, fíjense que hay dos eclipses ahí en la portada de la revista, como diciendo, bueno, y el eclipse sucede en Estados Unidos y va a haber elecciones en Estados Unidos. Es un año que muchos países van a haber elecciones, ¿no? En India, en varios, Indonesia, Claro, luego, pero el más importante, nos guste o no nos guste, es de una potencia que se llama Estados Unidos y mucho de la elección. Hay muchas cosas que van a tener impacto según sea si sale uno o si sale otro presidente en Estados Unidos. Eso tiene un total, impacto a porque nivel sale Trump, mundial. dice, yo no soy partidario de seguir con la guerra, no financio eso, apague y vámonos. Y si quedan no los republicanos, sino los demócratas, va a ser otro cantar. La confrontación entre Ucrania y Rusia por la figura aquí de Zelensky, de Putin, frente a un reloj, ¿no? Entonces, el reloj de arena que dice como que el tiempo se está acabando y fijémonos cómo el Plutón sale de Capricornio diciendo, vea, el reloj está marcando que pasamos a otro ciclo, la salida de Neptuno de Pisces que también está diciendo pasamos a otro ciclo. Aquí se ve unas figuras como al otro lado de la de Trump, a la izquierda de la la candidata favorita para las elecciones de México, y van a haber elecciones en México el próximo año, ¿no? Claudia Sheinbaum.
que es gobernadora de México, miembro del Partido Morena y es la favorita. Interesante ver la carta de ella, a ver qué va a suceder. Tenemos también figuras interesantes aquí como este ojo con 4 cerebros que está hablando de la inteligencia artificial y todo lo que viene ahora con este salto cuántico, Urano, Acuario, conectado con cerebros, mm, de la influencia tan grande que va a tener, ¿no? A nivel humano y cómo estamos conectados con esa inteligencia. Y al otro lado tenemos aquí unas curvas como unas velas japonesas que van hacia abajo con las billetes de la libra, el euro, el dólar y el yuan, que están diciendo, bueno, será la desaparición del dinero físico por un dinero virtual o una eventual recesión, caída de estas monedas que son las más significativas. Y al lado derecho un barco con unos containers, como si estuviese hablando de que las mercancías están atoradas, estocadas ahí en los puertos. Recordemos que este año hubo el cierre del canal de Panamá por varios días por el tema de que el nivel del agua no estaba suficiente para atravesar las mercancías. Y bueno, con Saturno en Piscis, con Neptuno en Piscis, bueno, esos temas del océano y del canal y del agua van a estar muy a la par. Lo mismo Saturno en Piscis disuelve todo, al tocar a Neptuno estaría hablando también de cómo las estructuras se están disolviendo por el agua, ¿no? Caída de puentes, caída de cosas así de ese tema. Bien, entonces este cuadro, no tenemos el tiempo para hablar más en detalle, pero resume mucho de las cosas que hemos estado hablando, ¿no? En Es consonancia. interesante porque tú dices que esta es la portada, esta es una portada del Economist. Sí, todos los Por, años, al mm, principio al final del año, la revista Economist saca una portada que va a anunciar las tendencias para el próximo año. Y me esta es llama la la del 2020. atención porque no sé cómo fue la portada del año pasado, pero ¿sabes lo que me llama la atención de esta portada? Que parece como un algoritmo, ¿sí? Parece como estos símbolos es muy como mecánico cuántico la portada. Encuentro yo que los símbolos que utilizaron es muy acuario, es como ordenar la Sí, información muy acuariana, encuentro que es muy 2024. total. Mira, aquí abajo hay dos, al frente de la cara está de un lado Xi Jinping y del otro lado está Joe Biden. Al frente de Biden vemos como un parque eólico y como un tornado. Dice, bueno, serán las predicciones meteorológicas de eventos de tipos de tornados, estos de La vientos energía fuertes. eólica, el próximo año nos vamos con tanto aire ahí en la carta, energía eólica. Sí, y abajo están todos las materias primas para todo lo que es elaborar los procesadores, para los computadores, el litio, el níquel, el cobalto, el litio, que van a ser temas centrales para las potencias, porque el que domine la- las fuentes energéticas, pues va a dominar el mundo. Y sale Suramérica, pues, sabemos que Argentina, Chile, Bolivia tienen recursos de litio inmensos. Igualmente a Asia, Australia, tienen unos recursos muy grandes de litio. Bien, eso era lo que teníamos para Bueno, mi compartirles en estimado esta Eduardo, hay 2024. tremendo análisis que hemos estado haciendo. Yo creo que no podemos quejarnos de falta de información en este mundo que nos vamos, que va a ser un mundo de información, donde el conocimiento va a ser la materia prima. Yo diría que esa va a ser la materia que va a tener más valor, porque nos vamos a mucho aire en el 2024. Entonces, una nueva es la humanidad de la información, es la humanidad del conocimiento, es realmente la saga de Prometeo, que le roba el fuego a los dioses para entregárselo a los humanos. Y el fuego sagrado en el Olimpo representa justamente el conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo contigo y pues que veamos, los invito a que veamos en toda esta
transformación, pues también una oportunidad con la entrada de Plutón en Acuario y el paso de Urano por Tauro, pues que nos invite a aventurarnos más allá de nuestra zona de confort, que ese torito salga a buscar otros pastos, no se quede ahí en su potrerito. Y pues con Saturno y Neptuno en Piscis, pues nos invita a sumergirnos en el vasto océano de todas las posibilidades de hacer realidad nuestros sueños. Entonces, no le Así es. temamos al salto cuántico que se nos viene. Muchas gracias, Eduardo. Nos vemos pronto. Vamos a hacer otro video con Eduardo cuando regreses de Colombia. Así que ahí lo estaremos anunciando. Que tengas un bonito viaje a Colombia, Muchas que pases gracias. unas felices fiestas junto a tu familia y nos Igual vemos en para ti, otra Úrsula. transmisión. Gracias de corazón por querer compartir tu espacio conmigo. Y bueno, seguimos en contacto. Bendiciones Gracias para a todos todos. ahí. Gracias.